Albert Moller sabe cómo le amamos. Es nuestro hermano, nuestro amigo, y nos conocimos por primera vez cuando él asistió a un retiro de la Facultad del Seminario Reformado. Mark Dever nos introdujo el uno al otro antes, pero esa fue la primera vez que logramos pasar tiempo juntos. Ya que yo era su anfitrión y ahora he querido entonces entrenar el cuerpo de liderazgo del Seminario Reformado tal como el equipo de Southern Seminary. Una vez entonces, más gracias por extender su hospitalidad hoy hacia mí. Les invito a todos que tomen sus Biblias y me acompañen a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Es una de mis oraciones favoritas de toda la Biblia y mientras llega, quiero que piensen algo. El contenido de su oración revela las intenciones de su corazón. Lo que usted ora o el contenido de su oración revela las intenciones de su corazón. El contenido de su oración revela las intenciones de su corazón. Si usted está luchando con la ansiedad o la preocupación, usted lleva todo eso a la oración. Demuestra que eso es algo que a usted le importa mucho. Si hay una carga por la salvación de un niño, un amigo, usted lleva eso a la oración al Señor. Cuando a su amiga se le diagnostica un cáncer de seno, ya en metástasis, usted clama a Dios en la noche por ella. La oración revela las profundidades del corazón, porque oramos por aquellas cosas que nos importan. Alguien me cuenta de una madre que tiene su hijo enfermo. Yo le aseguro que tiene una madre orando por su hijo enfermo. ¿Por qué? Porque ella ama a su hijo. Entonces la oración revela nuestros corazones, nuestros deseos, lo que nos interesa, lo que consideramos importante. Ahora bien, no olvide ese hecho cuando lee las oraciones de la Biblia, porque las oraciones de la Biblia muestran el corazón de aquel quien está orando. Y usted va a aprender varias cosas que son muy importantes para el apóstol Pablo en la oración. Y me gustaría que esté pendiente de varias cosas a medida que leo la escritura. Primero que todo, note que a quién le ora. El versículo 14 dice explícitamente que dobla sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenga esto en cuenta. En el 16, ora para ser fortalecidos con el poder por su espíritu en el hombre interior. En el 17, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Al final del 17 hasta el 19, Él ruega para que estemos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Y al final del 19, ora para que seamos llenados hasta la medida de toda plenitud en Dios. Mantenga esos detalles en mente mientras escuchamos leer la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, oremos pidiendo por su bendición y poder. Padre nuestro, no solo del pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que habla, Señor, que tus siervos escuchen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. Esto entonces concluye la lectura de la infalible, perfecta y sagrada palabra de Dios. Sea Él derramando verdad eterna en todos nuestros corazones. Esta oración es una oración de intercesión de parte del apóstol Pablo por los cristianos de Éfeso. Entonces le permite conocer lo que le movía el corazón a Pablo y lo que él quería para ellos. Esta oración revela el corazón que el apóstol Pablo tenía por los cristianos de Éfeso, lo que él más deseaba que pasara en sus vidas. Cuando oramos a veces por un trabajo o para ser sanados, o por un esposo o por una esposa.
o para resolver problemas, o para que el Señor salve un pródigo extraviado, y un millón de cosas. Y todas estas cosas son algo por lo que es bueno orar. Pero fíjese lo que Pablo piensa que es importante al orar. Y no solo Pablo quien lo tiene que hacer, porque recuerde que quien ora es Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. Usted no solo está viendo lo que Pablo quiere para usted en esta oración, usted está viendo lo que Dios quiere para usted. Ahora bien, cuando oran por el uno al otro, ¿qué oran? ¿Cuáles son las cosas que oran por el uno al otro? ¿Qué cosas quiere para el uno y el otro? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes ansian muy profundamente por el uno al otro? Esta oración que usted querrá. Entonces, esta oración es una que usted querrá ofrecer con muchas ansias a sus hermanos y hermanas. Entonces, fijémonos en lo que Pablo dice en esta oración para que podamos ver lo que enseña en cuanto a lo que Dios quiere de usted. Primeramente, antes que lleguemos a las peticiones específicas, no pierda de vista quién Pablo dirige su oración, a quién. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está elevando esta oración tal y como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Recuerde cómo los discípulos estaban tan maravillados por cómo Jesús oraba, tanto así que le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y cuando Él les enseñó a orar, ¿qué les dijo? Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí está Pablo comenzando su oración, orándole al Padre. Pero no pierda de vista el enfoque trinitario de esta oración. Él ora al Padre para que el Espíritu les conceda a ustedes el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Al Padre, para que el Espíritu a través de Cristo le cause estar lleno hasta la medida de toda plenitud en Dios. Eso es una oración trinitaria. La doctrina de la Trinidad no es una pieza de conocimiento abstracto, especulativo o inútil. Es lo que su Dios es. Y está tejida en la mismísima tela de la vida cristiana, y está tejida en esta oración. Entonces, ¿qué es lo que Pablo ora por usted en esta oración? Quiero que vea 4 cosas. Primero, Él ora para que usted sea fortalecido con poder por su Espíritu. Pablo quiere que usted sea fortalecido con poder por su Espíritu. Observe el versículo 16. El ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo sabe que para el vivir de la vida cristiana usted necesita poder en el interior, pero ese poder no procede del interior, viene del exterior, viene del Espíritu. Solo el Espíritu se lo puede otorgar. Él ora para que el Espíritu le conceda ser fortalecido con poder en el hombre interior, que viene de un poder que está en el exterior y que Él pone en el adentro, profundamente en el hombre interior. Ahora, debe sentirse nervioso con eso. Cuando Pablo le pidió que fuera empoderado por el Espíritu, tiene que sentir nervios y cuestionarse: ¿por qué quiere que yo sea empoderado con el Espíritu? De pronto es porque los cristianos de Éfeso enfrentarían persecución. Entonces, ¿para qué los está preparando? Ahora bien, eso no es de hecho la respuesta a esta oración, es otra respuesta sorprendente más adelante. Y entenderá por qué Él quiere que usted sea empoderado. Pero tiene que empezar a pensar por qué Él quiere que usted o yo seamos empoderados. ¿Recuerda en Jueces 16:28 la última oración de Sansón? Sansón, el juez que se había desviado de los caminos de Dios, había sido capturado por los enemigos de Dios y de su pueblo, había sido cegado y encadenado en los pilares del templo de los dioses falsos, los enemigos de su pueblo, y le pidió a un pequeño siervo: ¿podrías poner mis manos en la columna? Y ora una última oración. ¿Recuerda la oración? Señor, fortaléceme una última vez. Dame poder por última vez. ¿Para qué querría Sansón poder? Por última vez, quería poder para hacer caer juicio sobre los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Esa es la razón por la cual quería el poder. Entonces, ¿por qué quiere Pablo que usted tenga poder? Haga esa pregunta y manténgase en sintonía. Pregunta número 2. En el versículo 17, de manera que ya le está empezando a decir el por qué quiere que sea fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones.
Ahora bien, otra pregunta que quiero que está apareciendo en sus mentes en este momento es porque ustedes son estudiantes de la Biblia, que les importa el detalle. ¿Acaso no tenemos ya el Espíritu Santo entonces, como creyentes cristianos? ¿Acaso Cristo no habita ya por la fe en nuestros corazones? Sí, claro que sí. De hecho, Pablo ya le había dicho esto en el capítulo 1. Entonces, ahora le tienen que añadir a su pregunta por qué quiere que él tenga poder, o yo. ¿Por qué está él orando para que yo tenga lo que ya tengo? Yo no sería un cristiano a menos que no tuviera el poder regenerativo del Espíritu Santo. Aparte del nuevo nacimiento del Espíritu, no sería un cristiano. Si no fuera lleno del Espíritu, no sería cristiano. ¿Acaso no está Cristo viviendo en mi corazón? Recibí y acepté a Cristo como fue ofrecido en el Evangelio. Él tomó posesión de mi ser, en el hombre interior y mi corazón cuando me rendí a Él. Cuando Él se acercó a mí y me atrajo hacia Él. Sí. Entonces, ¿por qué está Pablo orando para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones? Porque Pablo quiere que nuestros corazones, y con eso refiriéndose especialmente a nuestros deseos, sean completamente transformados por la llenura de la presencia de Cristo. Pablo entiende que la vida cristiana se vive en el nivel de los deseos. Y su corazón debe ser moldeado por la ocupación de Cristo para que esos deseos sean reordenados. Recuerda cuando Thomas Chalmers habló de cómo debe pelear con el pecado, cómo pelea contra el pecado, cómo pelea contra un deseo tremendo por pecar, solamente con un inmenso deseo piadoso opuesto. Entonces él predicó su famoso sermón, el poder expulsivo de una nueva pasión. ¿Cómo expulsa usted el deseo de un pecado? A través de un deseo más grande, implantado por el Espíritu, para que su corazón desee lo que Cristo desea. Ame lo que Él ama, odie lo que Él odia. Lo atesora a Él, más que nadie en el mundo. Y el apóstol Pablo está orando que por el poder de su Espíritu, Cristo habite en sus corazones por la fe. Los puritanos decían que esta era una oración para que Cristo fuera moldeado en creyentes, para que sus corazones fueran aptos para que Él habite. Así que si yo mirase a ese corazón habitado por Cristo, viera a través de lo que éste desea, que este lugar luce como uno en que Jesús estuviera cómodo. Pablo quiere que su corazón se convierta en un hogar para el Salvador. Un lugar para que Él reconozca. Un lugar donde los deseos son ordenados por Él y a Él. Eso requiere poder. Eso requiere poder. Poder que usted no tiene. Es por eso que usted necesita el Espíritu. Pero hay mucho más. Un tercer punto. Fíjese en los versículos 17 y el 19. Él ora para que ustedes sean arraigados y cimentados en amor. Y hace esto en la forma más dramática. Que usted sea arraigado y cimentado en amor para ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. Y, escuche ese lenguaje, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Acaso no ama esa frase? De conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pablo acaba de orar para que ustedes conozcan un amor que sobrepasa el conocimiento. Eso es claramente el lenguaje de la experiencia. Él habla sobre una paz que sobrepasa el entendimiento. Aquí Él ora para que usted conozca un amor que sobrepasa el conocimiento. Que usted sea inundado en el amor de Cristo. ¿Entiende lo importante que es esto? A través de los 18 años que pasé en la primera iglesia presbiteriana, alcancé a oficiar 25 bodas al año. Eso significaba mucha consejería prematrimonial. Y una de las preguntas que le hacía a una mujer joven en particular, pedía permiso primero para preguntar algo personal, obviamente.
Y una vez otorgado el permiso, preguntaba, ¿sabe usted realmente, sabe usted que su prometido le ama? Y las respuestas eran muy interesantes. Usualmente una sonrisa sutil se percibía en los labios y la mujer joven diría, sí, sé que sin lugar a duda él me ama. Y yo sabía que ella había dicho dos cosas. Una, que ella había sido amada por su padre, que su padre le había enseñado cómo un hombre debía amar a una mujer, y que ella había recibido ese amor. Entonces, cuando ella lo encontró en otro hombre, sabía lo que era. Dos, sabía que él estaba haciendo un buen trabajo, transmitiéndole a ella su amor en maneras que eran importantes para ella. Muchas veces mujeres piadosas me miraban y decían, quiero saber eso, quiero sentir eso, pero estoy luchando con eso. Cuando ellos decían eso, yo sabía que probablemente en algún tiempo en el pasado hubo un problema con su padre o en la familia que le causó a ella dificultad de recibir un amor de un hombre que quizás está haciendo un buen trabajo transmitiéndole lo que puede en su amor con ella, pero que ella tenía dificultad para recibirlo. Ahora bien, ¿por qué preguntaba yo eso? Porque eso es importante en el matrimonio. Si una mujer no sabe que es amada, hace que todo lo demás en la relación sea difícil. Muestre a una mujer que sepa que es amada, yo le muestro a una mujer que es tolerante y paciente en muchas maneras con su esposo. Muéstreme un esposo que sepa que es respetado y yo le muestro un hombre que sería capaz de caminar sobre pedazos de vidrio por una mujer. Cuando esas virtudes no están allí, es un reto. Lo mismo sucede en la vida cristiana. He conocido tantos cristianos piadosos que no saben hasta los tuétanos el amor de Cristo. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo, cristianos de Éfeso, cristianos reunidos en la capilla de alumnos, he aquí algo que quiero que ustedes sepan. Quiero que sepan, sin lugar a duda, un amor que sobrepasa su entendimiento, su capacidad hasta de comprender. Quiero que lo sepan hasta los tuétanos de sus huesos. Entonces debe preguntarse una vez más. Y ahora él te lo dice. Fíjese en el versículo 19. Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud en Dios. Sabe, he estudiado este verso más o menos 30 años y estoy seguro que todavía no sé lo que significa todo. De hecho, estoy completamente seguro que aún no sé todo lo que esto significa. Pero sí sé que al menos significa esto. Déjeme rebobinar a Génesis 2. La serpiente encuentra a Adán y a Eva y les dice que si desobedecen a Dios, serán como Él. O seremos como Él. La razón por la cual Él había prohibido ese fruto era porque le estaba guardando de llegar a ser como Él. Rebélate contra Él, desobedécele, toma el fruto, viola la ley y usted será como Él. ¿Qué tuvo que haber dicho Adán y Eva? Ya somos como Dios. Déjame llevarte, Satanás, a Génesis 1. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros ya somos como Dios. Y cuando tomaron el fruto, ¿fueron más como Dios? No. Se avergonzaron de su desnudez. No perdieron la imagen de Dios, pero la imagen se desvaneció. No fue borrada, pero sí desvanecida. En la salvación, Dios no solamente perdona nuestros pecados, Él restaura la imagen para que seamos como Él. Y el apóstol Pablo utiliza el lenguaje más precioso. Ese es el apóstol Pablo quien dice que en Jesús la plenitud de la deidad habita en forma corporal. Y le dice a usted, estoy orando
para que usted sea lleno con toda la plenitud de Dios, que usted es hecho a la imagen de su Padre Celestial una vez más. Ahora bien, piense en lo que acaba de orar. Él ora para que usted sea fortalecido con poder, para que Cristo habite en su corazón por la fe, para que sea arraigado en el amor de Cristo, para que usted sea hecho en semejanza a su Padre Celestial. Y la exposición increíble de Don Carson sobre este pasaje en su libro, que recientemente ha sido reimpreso bajo el título Orando con Pablo, cuenta la historia de cómo colegas suyos en la Universidad Evangélica de Trinity son padres adoptivos. Y estos colegas han acogido 20 niños en el transcurso de muchos años. Para los que son padres adoptivos sabrán que cuando se adopta un niño de manera de acogimiento, estos permanecen en las casas temporalmente mientras que se les consigue un hogar permanente. En una ocasión, la trabajadora social les llamó para decirles que tenían un caso muy diferente. No tenían un niño pequeño, sino que tenían chicos pequeños, gemelos de 16 meses que necesitaban quedarse en un tiempo más largo que unos días o semanas. ¿Estará eso bien?, le preguntó la trabajadora. Esos colegas oraron y dijeron que sí. Entonces los niños llegaron a sus hogares y la primera noche los llevaron a la cama. La esposa se sentó en la sala hasta que escuchó algo extraño. Es decir, nada, no escucharon nada. Si usted acuesta a dos gemelos y no escucha ni siquiera un ruido, usted sabe que algo no está bien. Entonces fueron allá a la habitación y los chicos tenían las almohadas en sus camas, callados. Pero tenían sus almohadas sobre sus cabezas y estaban sollozando. La trabajadora social explicó a la esposa de Carson que esos chicos habían estado en 9 casas diferentes en sus primeros 18 meses y en la mayoría de sus hogares habían sido abusados, y que el abuso había sido tan significativo que los psicólogos temían de que su habilidad de dar afecto no sería la normal, que no responderían cognitivamente o emocionalmente de manera normal. Esos chicos andaban de casa en casa, no por varios días, meses, sino 2 años, hasta que llegaron a un hogar de adopción. Y cuando fueron puestos en el hogar, el psiquiatra que los examinó observó algo maravilloso que había sucedido. Los chicos estaban respondiendo normalmente en el nivel normal de la salud cognitiva y emocional. ¿Qué le había pasado a esos chicos en 2 años? Habían sido amados de la manera que Dios había dispuesto que los niños debían ser amados, y literalmente les había madurado. La manera en que Dios le madura es a través de conocer un amor que sobrepasa todo conocimiento, que solo está en Cristo, para que usted sea hecho a la imagen de su Padre Celestial. Esa es la oración de Pablo por usted. Pero amigos, eso es lo que Dios mismo quiere para usted. Oremos. Padre Celestial, nos postramos ante ti y te agradecemos por la generosidad de tus regalos, que nosotros, que nos hemos rebelado en contra de tu bondad y hemos pecado en contra de tus mandamientos, no solamente hemos sido recibidos y bienvenidos a tu familia, pero hemos sido restaurados a tu imagen para que seamos semejantes a nuestro Padre Celestial. Esto, Señor, sobrepasa todo conocimiento. Y por eso te damos gracias. Y mi oración es que cada creyente en esta sala sepa la realidad de esta oración en su vida o la vida de ellos. Y que cualquiera que no te conozca y que escuche esa palabra sea atraído a la salvación de Jesucristo.